Bueno, muchísimas gracias y para cerrar esta sesión voy a tratar de añadir un poco, pero realmente quiero felicitarlos a todos porque las presentaciones que dieron fueron sumamente avanzadas y sumamente complejas y yo realmente no creo que tengo nada que añadir de lo que ya se habló. Nuevamente muy agradecido con el doctor Cabrera y el comité organizador por esta oportunidad, esta oportunidad de visitar este bello país. Mis conflictos de interés no son relevantes para esta charla. Los puntos a discutir para este tópico es nuevamente definir cuál es la complejidad en la reparación de pared abdominal, si es el tamaño, la pérdida de dominio, la recurrencia, los ambientes contaminados, y creo que en todas las charlas que se dieron se ha hablado un poco de cuáles son estos elementos que realmente hacen que una hernia no sea solo una hernia, sino una ventración o una hernia bastante compleja. Yo creo que hoy en día no se puede hablar de reparación de hernias o reparación de ventraciones sin hablar de mallas, y una de las cosas que yo me he dado cuenta como cirujano por mi misma experiencia es que los cirujanos somos o tendemos a ser un poco ignorantes con la tecnología y los materiales que manejamos. Y realmente viendo la evolución histórica de las mallas, a partir de los años 50, cuando Usher empezó a utilizar las mallas de Marlex, fue que evolucionaron las tres familias de mallas modernas. El polipropileno, que quizás es la malla más utilizada y preferida por la mayoría de los cirujanos que hacen reconstrucciones de pared abdominal compleja, el poliéster y el PTFE o el Gore-Tex, que son las tres, y a esto añadimos las mallas biológicas que en algún momento cuando salieron creíamos que era la panacea de los materiales para reconstrucción, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que estamos es formando sacos herniarios sumamente costosos en la mayoría de los casos. Este es otro punto que es sumamente importante cuando hablamos de reparación de pared abdominal. No es la malla, sino dónde se coloca, el onlay, el inlay, las posiciones retromusculares como el Reeves Topa, las posiciones preperitoneales que hemos visto como en el TAR, que es un poco la evolución de ese plano retromuscular, y el underlay, que es quizás la técnica más común cuando se hace de forma laparoscópica, que es el IPOM que el doctor Ruiz estaba comentando. Las condiciones ideales cuando nosotros tratamos de arreglar una hernia es utilizar una malla con el menor peso posible, eso quiere decir la menor cantidad de material, y que sea macroporosa, porque hemos aprendido que son las que tienen el comportamiento más fisiológico y también las que son más resistentes a la infección. El plano anatómico es sumamente importante porque, como hemos visto, si la colocamos en esas posiciones preperitoneales o retromusculares, las vísceras intraabdominales quedan protegidas a la exposición de la malla y son mucho más resistentes a la infección porque son planos muy vasculares. Y bueno, muchas de las técnicas que ya se han visto y se han descrito han permitido la evolución de la descripción original de Reeves Topa de ese plano retromuscular. Pero no todas las hernias son iguales, y eso es lo que hemos visto con las presentaciones. Este tipo de hernias, que rara vez se ven en prácticas de cirujanos de pared abdominal, no son lo mismo que este tipo de hernias donde tienes situaciones con pérdida de dominio, como en este lado izquierdo, situaciones muy complejas con múltiples reparaciones anteriores, o casos contaminados donde hay una fístula en la hernia, y esto trae muchos diferentes escenarios que tienen que manejarse con mucho cuidado. El doctor Ruiz comentó un poco de esto y yo quiero hacer énfasis porque los cirujanos tenemos la tendencia a la parte mínimamente invasiva. Sin embargo, en la parte de hernias ha habido un poco de desconexión, y las técnicas que mostró el doctor Ruiz, que son las técnicas modernas y avanzadas que realmente evitan muchas de estas limitaciones, no son de aplicación universal. La técnica más popular es la que coloca la malla en posición intraperitoneal, y esto obviamente viene con un costo más alto porque son mallas cubiertas, son mallas que tienen una capa antiadherente, que además en estudios de laboratorio se ha demostrado que estas capas antiadherentes, que están compuestas sobre todo de carbohidratos, de azúcar, tienden a aumentar el riesgo de infección y de colonización bacteriana. La malla de PTFE, que es la que tiene menos adherencia, también es la menos resistente a infección. Las nuevas técnicas como las que mostró el doctor Ruiz son sumamente difíciles de aplicar. El cierre del defecto tiende a ser inconsistente, muchas veces se hace desde afuera pasando suturas con un Carter Thomason, a veces se hace con incisiones pequeñas, y el costo técnico tiende a ser mayor por los materiales y los desechables que se involucran. Yo creo que cuando uno maneja una hernia compleja, la técnica que se va a utilizar es mucho más importante que el abordaje. Si uno como cirujano no tiene la capacidad
bien sea por el conocimiento, la técnica o los materiales de aplicar alguna de estas técnicas mínimamente invasivas modernas, entonces se debe hacer de forma abierta. Creo que las publicaciones que han salido en los últimos 10 años todas apoyan que el plano retromuscular es el más favorable para la colocación de las mallas sintéticas. El tipo de malla que se va a utilizar depende del resultado final. Siempre que se pueda aproximar la línea media, se debe utilizar mallas de mediano o bajo peso molecular, pero en casos donde hay que crear un puente de mallas, sabemos que estas mallas tienden a romperse y por lo tanto son los casos en los que mallas de alto peso deben ser consideradas. Y nuevamente vuelvo a recalcar que el abordaje mínimamente invasivo no debe comprometer la técnica final de reparación. Las ventajas del TAR o de la separación de componentes posterior han sido bien descritas. Evita los flaps cutáneos de la separación anterior, que tiende a ser una fuente muy alta de complicaciones postoperatorias. Preserva la irrigación sanguínea de la pared abdominal, preserva la neuroacción del recto y tiene mucha flexibilidad en cuanto a la selección de mallas. Esta técnica ha sido bastante descrita. El doctor Rosen, que yo tengo la fortuna de trabajar con él, publicó un atlas donde se ilustra esta técnica muy bien. Les quiero mostrar un video corto donde... No sé por qué no está... No entiendo por qué no está... Aquí, eso. Aquí podemos ver cómo se está entrando a este plano retromuscular en un caso bastante complejo y la hoja posterior del recto se separa hasta que se llega al punto donde están los pedículos vasculares y nerviosos. En este punto se hace la incisión sobre la aponeurosis y se entra a ese plano del transverso abdominal, que es un plano bastante delgado en la mayoría de los pacientes. Afortunadamente en este video es un plano que se ve bastante bien, las fibras musculares se ven bien definidas y por lo tanto se hacen más fáciles de dividir, pero no es poco común que cuando los cirujanos están comenzando esta técnica empiecen con abrirle un hueco al peritoneo cuando están tratando de entrar a ese plano. No hay que alarmarse, esos huecos se pueden cerrar, se puede utilizar sutura y nuevamente es tratar de conseguir ese plano que como les expliqué, a veces es bastante difícil de definir. Entonces aquí podemos ver cómo esto se lleva hacia la cabeza, hacia la parte inferior y luego ese plano vascular te permite llegar hasta el psoas de forma posterior. Aquí lo podemos ver un poco mejor en el lado contralateral, nuevamente dividiendo la hoja del recto. Dividiendo las fibras del transverso y la razón por la que le quise mostrar este lado es que aquí se ve mucho más fácil como una vez que se dividen las fibras musculares, ese plano que es completamente avascular es bastante fácil de separar utilizando los algodones o los Kittners, lo que el cirujano prefiera. A veces hasta con las mismas manos se puede empujar la pared abdominal y es un plano que se desarrolla con bastante facilidad y permite llegar para poder tener suficiente cobertura. Aquí se puede ver como sencillamente con empujar la pared abdominal lateralmente, ese plano se va desarrollando. Voy a adelantar por interés del tiempo. Aquí en este caso, que es una hernia bastante grande con pérdida de dominio, están utilizando 4 mallas de alto peso de 20 por 20 para poder cubrir el defecto de forma completa. La malla se lleva completamente posterior al nivel del psoas, se va a fijar inferior a nivel del ligamento de Coopers para poder llevar esa posición inferior. Nuevamente esta es una malla donde no se va a permitir el cierre del recto, desafortunadamente, por el nivel de pérdida de dominio que tiene este paciente. Y luego se utilizan los pasadores de sutura, en este caso están utilizando un Carter Thomason para fijar la malla de forma lateral. Generalmente nosotros colocamos de 2 a 3 en cada lado lateralmente, se fija inferiormente a Coopers cuando se lleva la disección hasta ese punto y superiormente se puede fijar con un solo punto medial. Voy a adelantar por interés de tiempo. Me disculpan, la misma técnica que el doctor Ruiz les mostró un video muy elegante laparoscópico. Nosotros este fue un caso que hicimos en el año 2014 y la razón que me gusta mostrar este caso es porque estamos hablando de 2 cirujanos que tienen experiencia. Yo tengo mucha experiencia con robótica y con mínimamente invasiva. El doctor Rosen tiene mucha experiencia con reconstrucción de pared abdominal. Los dos pensamos que trabajando juntos era la mejor manera de comenzar a hacer estos casos. Y como pueden ver aquí, los planos se ven muy bien, pero son casos que son técnicamente
muy difíciles, inclusive utilizando tecnología robótica, como pueden ver en este caso, que facilita la sutura, a veces facilita la disección. Son casos que llevan mucho tiempo. Este fue un caso que nos tomó aproximadamente 5 horas para una hernia que era relativamente pequeña, una hernia de 12 centímetros, en una paciente con un índice de masa corporal de 41, que son los pacientes que más se benefician de este tipo de reconstrucción. Aquí utilizamos la técnica del double docking, donde el paciente se gira 180 grados. Estábamos utilizando una consola SI, por lo tanto tuvimos que volver a acoplar del lado contralateral. Como pueden ver aquí, llevando la disección lateralmente, incorporando los trócares que habíamos puesto inicialmente a nuestro plano de disección. Como pueden ver aquí, una vez que se dividen las fibras musculares, ese plano es bastante avascular y se lleva con mucha facilidad hasta los planos más laterales. Aquí estamos cerrando los orificios que se hicieron por los trócares iniciales. También si se hace algún tipo de orificio durante la disección se puede cerrar sin ningún tipo de problema. Y esto es algo que quiero recalcar porque he visto casos de complicaciones de pacientes que se han hecho, sobre todo en las curvas iniciales de aprendizaje, donde quedan orificios en la hoja posterior y se pueden formar hernias por esta zona. Y he visto pacientes con obstrucciones intestinales tempranas por eso. Aquí estamos cerrando la hoja posterior, también utilizando sutura barbada, que ayuda bastante con este tipo de manejo. Luego vamos a cerrar la hoja anterior, medimos el defecto para tener idea del tamaño de la malla. Aquí pueden ver el defecto. Esta parte se facilita mucho con la tecnología robótica. La mayoría de las veces trato de incorporar el saco herniario a la sutura para evitar el tamaño del seroma postoperatorio. Y una vez que se cierra el defecto anterior, entonces colocamos la malla como mostró el doctor Ruiz. Generalmente con el robot, sobre todo por la parte de costos, preferimos utilizar sutura porque ya estamos utilizando una plataforma que tiende a aumentar el costo de estas operaciones. Voy a adelantar por interés de tiempo. Y voy a hablar de otro tema que salió la pregunta al final del panel, que es qué hacer en casos de una situación contaminada. Y yo siempre trato de llevar la información de cuando uno está en una situación contaminada, no todas son iguales. ¿Qué tanta contaminación? Estoy hablando de un caso en el que tuve que tumbar una fístula, no tuve algún tipo de derrame de fluidos gastrointestinales dentro de un campo medio controlado, o estamos hablando de un paciente con una perforación colónica y una situación de una peritonitis fecal o una peritonitis severa, donde en este caso creo que cualquier tipo de material sintético va a ser muy controversial. ¿Por qué estoy en esta situación? Esto fue un caso electivo, fue un caso de emergencia. Y la pregunta siguiente es, si es un caso de emergencia, ¿tengo que hacer algo con la hernia ahorita o sencillamente la podemos dejar para un tiempo más tarde? Creo que eso nunca está mal de hacer. Si voy a utilizar malla, ¿qué tipo de malla voy a utilizar? Y nuevamente uno de los puntos más importantes, ¿en qué plano anatómico voy a colocar esta malla? La primera pregunta de las mallas modernas y si pueden resistir infección, creo que el dogma quirúrgico dice que en un campo contaminado nunca se debe utilizar una malla sintética, y los estudios más recientes han demostrado que esto no es verdad, que inclusive las mallas sintéticas tienden a ser más resistentes a infección cuando son macroporosas y de bajo peso que las mallas biológicas. Este fue un estudio animal donde utilizaron 3 mallas y las inocularon con Escherichia coli, y vieron los cultivos a las 3 semanas y a los 90 días, y como pueden ver en las mallas de muy bajo peso molecular no hubo crecimiento en los cultivos ni a los 21 días ni a los 90 días, e inclusive en las mallas de bajo peso y de mediano peso no fue del 100%. Este fue un estudio por mi colega Michael Rosen, donde ellos compararon uso de malla sintética en pacientes con heridas contaminadas, 42 en clase 2, 58 en clase 3. En todos los casos se utilizó malla de polipropileno de bajo peso, y en esta serie de 100 pacientes hubo solamente 4 explantes y ninguno de ellos fue por infección de la malla. 2 fueron por complicaciones intraabdominales que no estuvieron relacionadas con la malla, y los otros 2 fueron por otros problemas relacionados con la herida. La tasa de recurrencia de estos casos, solamente 7% un año, que es bastante aceptable en la literatura moderna. Este fue un estudio bien interesante que comparó mallas biológicas contra mallas sintéticas en campos contaminados, y como pueden ver aquí, en el grupo biológico, que es la columna de la izquierda, fue más del doble la incidencia de complicaciones de herida como seromas que el caso de mallas de polipropileno. Inclusive en el caso de infecciones,
31% en el grupo biológico versus 12% en el grupo de mallas sintéticas. Hubo un solo explante en el grupo de mallas sintéticas, 2 en el grupo de biológicas, ¿ok? Y la tasa de recurrencia, que es algo sumamente importante, 26% en las mallas biológicas, solamente 8.9% en la malla sintética. Entonces, los puntos a recordar, nuevamente solamente para cerrar este tema y añadir unas pocas cosas, es que es importante saber que las mallas disminuyen la recurrencia de forma significativa. En mi práctica y en la práctica de mis colegas de la clínica que tienen mucha experiencia con esto, es raro un caso de cierre primario donde no se coloque malla. Es crítico el conocimiento de la anatomía de la pared abdominal. Es bastante común que veo cirujanos que empiezan a adoptar estas técnicas y sencillamente no están bien familiarizados con la anatomía, y esto puede terminar en complicaciones bastante severas. Hay muchos recursos, hay muchos cursos a nivel mundial y como el doctor Ruiz mostró, van a tener un curso aquí donde se hacen disecciones en cadáveres o disecciones con animales que no son tan buenas pero también funcionan. La posición de la malla es lo más importante, y en mi práctica y la práctica de la mayoría de mis colegas, nosotros hemos adoptado las mallas en posiciones retromusculares o preperitoneales como lo más importante en estos casos. La técnica es más importante que el abordaje, así que muchas veces no hay que ponerse muy fancy con el tema de la cirugía mínimamente invasiva en estos casos. Es importante conocer las opciones de mallas disponibles, conocer los costos, conocer las posibles complicaciones que pueden salir de las diferentes mallas, y nuevamente la evidencia de los últimos años apoya que el plano retromuscular es la mejor opción en casos complejos. Muchísimas gracias.